Buenos días en América Latina, buenas tardes en Europa. Antes de dar comienzo a este seminario web, queremos señalar algunos detalles técnicos. Por un lado, recordar que está disponible la opción de activar subtítulos en el menú. También recordar que vamos a utilizar para recoger las preguntas que queráis trasladar a las personas que nos acompañan en esta jornada en la casilla de preguntas y respuestas. Y recordar que esta sesión será grabada y puesta a disposición en el canal de YouTube en los próximos días. Ahora sí, buenos días y buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Natalia Guala. Quiero daros la bienvenida a este seminario web sobre protección social y COVID-19, que la discapacidad no quede atrás. Este seminario web se organiza en el marco del Programa Iberoamericano de Discapacidad, la primera iniciativa intergubernamental en el ámbito de la Conferencia Iberoamericana destinada a la mejora de políticas públicas con el fin de contribuir a la inclusión económica, política y social de las personas con discapacidad de la región. El Programa Iberoamericano de Discapacidad actualmente está integrado por 10 países, que son Argentina, Andorra, Chile, Costa Rica, Ecuador, que además ejerce la presidencia del programa, España, Guatemala, México, República Dominicana y Uruguay. Desde el Grupo Social 11, Unidad Técnica del Programa Iberoamericano de Discapacidad, estamos encantados de colaborar y apoyar este ciclo de webinarios o de seminarios web con el objetivo de contribuir a que la respuesta a la crisis por la COVID-19 tenga en cuenta a las personas con discapacidad. Este es un espacio que pretende promover un diálogo entre gobiernos, organizaciones de personas con discapacidad y especialistas internacionales, que en la jornada de hoy nos provoca, nos promueve reflexionar y debatir sobre el rol de los sistemas de protección social en el desarrollo, en el ejercicio de nuestros derechos como personas con discapacidad. Para ello, en la jornada de hoy nos acompañan Stefan Trommel, de la Organización Internacional del Trabajo, Ana Muedano, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Heidi Ullman, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y Juan Ángel de Gobella, vicepresidente de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan, también a Fernando Barbosa, intérprete de lengua de señas, que nos estará acompañando durante esta jornada, y al equipo de subtitulado que nos están apoyando en cada uno de los seminarios web. Sin más preámbulos, Stefan, quiero dejarte la palabra y empezar con esta reflexión. Gracias Natalia. Buenos días a los compañeros de América Latina y buenas tardes a los que estamos de este lado del océano. Como decía Natalia, yo soy el responsable de discapacidad en la Organización Internacional del Trabajo y obviamente son días especialmente ocupados, en el que de pronto, de una situación de normalidad, de pronto todo lo que estamos haciendo se centra en lo que decía Natalia, ¿no? Es asegurar una respuesta inclusiva de la discapacidad a la pandemia del COVID-19, ¿no? Y eso obviamente es algo que todos los días estamos intentando pensar en nuevas estrategias, todos los días surge nueva información. No es fácil en este momento mantener la cabeza tranquila y ser capaz de identificar cuáles son los elementos más estratégicos a abordar. De hecho, yo voy a pedir disculpas a los organizadores. Yo voy a tener que dejar el seminario web un poquito antes de las 5 porque tenemos una reunión muy importante, porque el viernes pasado se decidió que el secretario general de Naciones Unidas iba a sacar un documento guía sobre cómo asegurar una respuesta inclusiva a discapacidad al COVID-19. Hay documentos ya parecidos dedicados al género y a la niñez, y ahora es muy importante que salga este documento centrado en personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que es una buena noticia porque, independientemente de esa situación tan complicada que estamos todos viviendo, es muy importante darse cuenta que en este momento, al menos en el ámbito de Naciones Unidas, tenemos acceso directo al máximo nivel, y podemos aprovechar de esa situación para intentar dar un documento que aborde COVID-19 y discapacidad de todos los ángulos, ¿no? Y obviamente desde el lado de la OIT, otras agencias lo están enfocando desde otros puntos de vista, como la salud, la niñez, el género, etc. Obviamente desde el lado nuestro
estamos intentando asegurar que ese documento incluya adecuadamente las medidas que se tienen que tomar en el ámbito del empleo y la protección social, tanto de forma inmediata como también en esos planes de respuesta a COVID-19 que nuestros países están empezando a diseñar, ¿no? Con lo cual, bueno, dentro de lo que cabe en esta situación tan complicada, por lo menos algo de optimismo en el sentido de que tenemos buen acceso en el ámbito de Naciones Unidas al máximo nivel. Yo creo que, entonces, bueno, me voy a centrar en el tema de protección social. Creo que se ha distribuido antes del seminario web un documento en español que elaboramos hace muy pocos días como un intento de respuesta rápida a cuál puede ser el papel de la protección social para contribuir en parte a esta situación tan complicada. Y lo que sí estamos viendo, de hecho ya estamos viendo bastantes ejemplos de países en los que los sistemas de protección social están jugando un papel importante, ¿no? Yo creo que la protección social tiene una capacidad, digamos, de respuesta rápida que en otros ámbitos es más complicado tener, ¿no? Con lo cual yo creo que dentro de lo que es la inmediatez, dentro de la posibilidad de hacerle llegar fondos, cash, dinero a personas con discapacidad y sus familias, el sistema de protección social juega un papel muy poderoso. Si hacemos las cosas bien, obviamente, ¿no? También en eso tenemos que recordar que lamentablemente el sistema actual de protección social a nivel mundial no llega a todas las personas con discapacidad, ¿no? Más o menos la estadística que nosotros tenemos que una persona de cada 5 personas con discapacidad severa, solo una persona de cada 5 tiene acceso a protección social en este momento, ¿no? Pero bueno, dentro de eso sí es cierto que estamos viendo ejemplos donde los países de forma bastante creativa e innovadora están aprovechando lo que hay para hacer llegar fondos a personas con discapacidad. Entonces, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que hemos hecho en este documento de 2 páginas? Por un lado, obviamente, es un tema de acceso a la información, ¿no? Es importante que las personas con discapacidad tengan toda la información en todo lo relacionado con COVID-19, obviamente también el tema de salud es la prioridad, pero también en todo lo que es la respuesta desde el punto de vista de protección social. En ese acceso a la información, que todas las personas que tengan derecho a recibir fondos sepan que tienen ese derecho y que sepan cómo acceder a esos fondos, es importante obviamente que las ONGs de personas con discapacidad formen parte, digamos, de ese canal de información, ¿no? Y obviamente hay que eliminar cualquier tipo de barrera en el acceso a la información. También es muy importante asegurar que en la parte práctica, digamos, de entrega de esos fondos, se haga de una manera que evite situaciones de riesgo y de contagio. Hemos visto un poco en algunos casos en los medios de comunicación como en algunos países eso no se ha hecho de la mejor forma posible, ¿no? Yo creo que también es importante, en aquellos casos en los que personas con discapacidad estén recibiendo ya pensiones por discapacidad, que busquemos formas de complementar esa pensión. Hemos visto ejemplos en los que los países están haciendo, digamos, un pago por adelantado de esos beneficios a los que tienen derecho las personas con discapacidad. Eso, digamos, es una de las cosas que se puede hacer en aquellos países que tienen pensiones por discapacidad en marcha. Incluso flexibilizar, diría yo sería la palabra, en el acceso a esas pensiones a personas con discapacidad que quizá en este momento no cumplieran los requisitos por estar trabajando, pero que quizá en este momento deberíamos dar prioridad, digamos, a que puedan acceder a estos fondos. Pero también tenemos que recordar que no todos los países tienen pensiones específicas por discapacidad, ¿no? Con lo cual también tenemos que ver las pensiones más generales, por niñez, por desempleo, por edad avanzada, cómo podemos asegurar que a las personas con discapacidad que estén en esas situaciones reciban los fondos y además reciban, a ser posible, complementos que compensen, digamos, los gastos extras relacionados con la discapacidad, que a veces en este momento son todavía mayores por las situaciones de confinamiento. También, obviamente, tenemos que pensar en las familias de personas con discapacidad. Sabemos que en muchos casos ha habido familiares que han dejado de trabajar para poder atender a sus familiares con discapacidad, pero también la situación especial de riesgo al contagio, con lo cual también en ese contexto
de economía del cuidado, también tenemos que buscar fórmulas que compensen a esas familias en ese tipo de situaciones. Yo creo que hay que buscar soluciones también en el sentido de acceso a la información. Ha habido países que han habilitado líneas de acceso telefónico para todos los beneficiarios. Es importante que esas líneas de acceso telefónico sean posible acceder a ellas, por ejemplo, a personas sordas, ¿no? A través de servicios de intermediación con intérprete de señas. Tenemos que asegurar, hemos visto ejemplos interesantes de entrega de alimentos y artículos a domicilio, que también es especialmente relevante para domicilios que incluyen a personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que todos esos son muchos ejemplos que estamos viendo, no son los suficientes. Yo creo que también mi participación en el seminario web de hoy es de cara a poder obtener información de medidas que se están tomando en países. Yo creo que es un papel claro de Naciones Unidas el poder facilitar, digamos, el intercambio de las buenas prácticas. Si algo se está haciendo bien en un país, captar esos buenos ejemplos y ponerlos a disposición de otros países, ponerlos a disposición de las ONGs de personas con discapacidad, que en este momento, más que nunca, tienen un papel clave a la hora de hacer la incidencia ante sus gobiernos para asegurar que esa respuesta al COVID-19 sea inclusiva de personas con discapacidad, también, como he dicho, desde el contexto de la protección social. Y voy terminando. Yo creo que también en este contexto es especialmente útil también pensar en cuáles son las medidas que en este momento estamos tomando ante esta situación de emergencia, pero algunas de esas medidas que estamos tomando probablemente son medidas que también nos van a permitir una construcción mejor y un fortalecimiento de estos sistemas, ¿no? Estamos viendo, el COVID-19 está mostrando cómo en muchos casos la respuesta actual en el sistema de salud, en el empleo, también en la protección social, no es la adecuada para personas con discapacidad. Y yo creo que este es el momento también para ir viendo cómo aquellas soluciones de emergencia que estamos tomando, algunas de esas soluciones de emergencia las tenemos que mantener en el futuro y realmente aprender esta crisis para ir construyendo un sistema de servicios públicos mejor adecuados a las personas con discapacidad, para no solo estar mejor preparados para otra crisis, sino en general para ir respondiendo de manera más adecuada, más respetuosa con las necesidades de las personas con discapacidad, también en situaciones de normalidad. Natalia, si te parece, lo dejo aquí, me desconecto, quito mi cámara, pero sigo escuchando y muy interesado en escuchar los comentarios de los participantes, obviamente también de los otros panelistas, y si hubiera tiempo, obviamente, más que dispuesto a participar en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefan. Muchas gracias por esas reflexiones y también por compartir el trabajo que venís desarrollando desde la Organización Internacional del Trabajo y también como agencia especializada de Naciones Unidas en estas temáticas que, como decía, constituyen un desafío. Ya lo constituían antes de la crisis y ahora mucho más. Y nos lo recordaba también la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad el martes pasado en otra sesión, y nos ponía en la mesa la importancia de reflexionar sobre este tema. Yo quisiera proponeros escuchar a Ana Muedano, que también se tiene que retirar un poco antes, y hacer un espacio de preguntas antes de que tanto Estefan como Ana se retiren, y luego continuar con Heidi y con Juan Ángel para poder sacar el mayor provecho de este espacio. Ana, por favor. Muy bien, muchas gracias, Natalia. ¿Se escucha bien, verdad? Perfectamente. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias también al Programa Iberoamericano de Discapacidad por permitirme compartir con vosotros, con vosotras, algunas reflexiones sobre un tema de tanta importancia en este momento como es la protección social de las personas con discapacidad en el contexto actual de la pandemia. Bueno, como ya sabéis, nos encontramos ante una crisis global que va más allá de lo meramente sanitario. Las medidas que están demostrando ser efectivas, por un lado, para frenar la pandemia, que son el confinamiento, el aislamiento
aislamiento social están teniendo un importante impacto en la economía, que la región iberoamericana está previsto que tenga una caída de entre un 3 y un 5%. Y en este contexto, los sistemas de protección social están adquiriendo una relevancia fundamental para combatir esos efectos de la crisis y para poder garantizar una calidad de vida digna a la población. Si bien la epidemia no entiende de fronteras, no entiende de países, sí que se está poniendo de manifiesto la fragilidad de los actuales sistemas de protección social y la capacidad de resiliencia de hacer frente a esa crisis que tiene cada país. Y, por supuesto, nunca es buen momento para gestionar una pandemia de este tipo, pero en la región iberoamericana la crisis ha llegado en un momento complicado. La crisis llega después de 7 años de un crecimiento muy lento. No nos olvidemos que en 2019 el crecimiento fue de 0,1% de media en la región, con una situación de inestabilidad política y social en varios países. Tampoco podemos olvidar que la región de América Latina y Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, con 0,46 puntos en el coeficiente de Gini y con unos niveles de gasto social previos a la pandemia de en torno al 11% del PIB, para hacer frente a unos niveles de pobreza que alcanzan el 30% de la población y unos niveles de pobreza extrema de en torno al 11%. Incluso el PNUD estimaba antes de la crisis que habría unos 200 millones de personas en la región que estarían en riesgo de vulnerabilidad ante una situación de un evento negativo. O sea que con esta población en riesgo de vulnerabilidad tenemos que contar también en esta situación de crisis. Como ven, es una situación ya de salida muy complicada y con unos recursos claramente insuficientes para afrontar esta situación. Y a pesar de que este contexto iberoamericano sea especialmente desfavorable para afrontar una crisis, es importante que destaquemos los esfuerzos que la mayoría de los gobiernos de la región están haciendo para poder hacer frente a esta crisis. Estamos hablando de paquetes fiscales, de inversiones en gasto social muy altas para lo que vienen haciendo los países de la región. Como ustedes saben, para hablar de estas políticas, estas medidas de protección social, desde las instituciones de seguridad social normalmente hacemos siempre como dos grandes categorías de las medidas de protección social, dependiendo de alguna manera de quién está financiando esas medidas. Por un lado tenemos la protección que llamamos la protección contributiva, es decir, la protección que llega a las personas que tienen empleos formales, que están cotizando a los sistemas de seguridad social. Y por otro lado tenemos la protección no contributiva, que es aquella que llega a la población pues, que no está cotizando, aquella que se financia a través de los presupuestos generales, de los impuestos, y que es una protección que generalmente cubre solamente aquellas necesidades más básicas. Es precisamente en esta última, la protección no contributiva, donde más medidas se están desarrollando en la actualidad. Las personas con discapacidad, por supuesto, tienen la protección dependiendo del sistema, de estos dos grandes bloques que les comentaba, del sistema en el que estén. Depende de si ejercen empleos formales, si están cotizando a sistemas de seguridad social o si están fuera de ese sistema. Lamentablemente, en la región iberoamericana, el porcentaje de personas con discapacidad que tienen esos empleos formales, que están cotizando a sistemas de seguridad social, es aún muy, muy reducida. Las personas que bueno, pues acceden a esos sistemas de seguridad social tienen la protección que el resto de la población sin discapacidad, es decir, están pudiendo acceder a teletrabajo, a reducciones de jornada, a seguros de desempleo o de cesantía para aquellas personas que bien están perdiendo sus empleos. Recordemos que el desempleo en la región se estima que va a crecer en torno a 8 millones solamente en este periodo de tiempo, o aquellas personas que están viendo sus contratos en esa modalidad de suspensión que se está usando tanto en la región. Y también cuyos requisitos se están intentando flexibilizar en muchos de los países para que puedan llegar al mayor número de personas posible. También está la posibilidad de cobrar esas pensiones por adelantado e incluso en algunos países se está debatiendo la posibilidad de que se puedan retirar el dinero de los fondos de pensiones que esas personas trabajadoras han ido acumulando para poder hacer frente a esta crisis actual de la pandemia. Aún así, por supuesto, nos queda mucho camino por recorrer en estas medidas de protección social contributivas. Por ejemplo, con el tema de teletrabajo ha habido también muchas quejas de cómo hacer ese teletrabajo accesible para las personas con discapacidad, y también el tema de los cuidados, cómo las personas trabajadoras que tienen a su cuidado personas con grandes necesidades de apoyo pueden hacer frente a esos cuidados a la vez que están trabajando.
Por otro lado, por supuesto, aquellas personas con discapacidad, que sean emprendedoras, que sean empresarias, pueden acceder a las líneas de crédito que están ofreciendo los gobiernos y las entidades bancarias, las ayudas a empresas o, por ejemplo, otras medidas como son las moratorias en el pago de las cuotas a la seguridad social a las personas trabajadoras, igual que el resto de la población. Pero el gran reto, el verdadero desafío de esta situación es el apoyo, son esas medidas de protección social a las personas con y sin discapacidad que carecen de esos empleos formales y asegurados. Estas personas son quienes van a tener las consecuencias más graves, más negativas de esta crisis. Se calcula que entre el 70 y el 80% de la población con discapacidad de la región bien se encuentra desempleada, en situación de inactividad o bien trabaja en la informalidad. Ante la imposibilidad de trabajar, de generar esos ingresos por las medidas de distanciamiento social o ante la previsión de que haya una reducción de ingresos de las familias o de su red de apoyo con la que conviven, estas personas se están encontrando frente a situaciones muy graves de imposibilidad de adquirir alimentos y otros servicios básicos, como puede ser el agua, la electricidad o incluso Internet, que ahora mismo se está pues mostrando como un suministro fundamental para estar en conexión con el exterior. Y para paliar estas situaciones, y más que medidas específicas dirigidas exclusivamente a personas con discapacidad, lo que estamos viendo en la región son medidas generales que buscan dar una ayuda de emergencia a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, donde precisamente se encuentran muchas personas con discapacidad de la región. En algunos casos se han usado herramientas que los países ya tenían. Por ejemplo, Paraguay ha aumentado la cuantía de las ayudas del programa de ayuda social Tecoporá, Brasil ha aumentado el número de personas que reciben la Bolsa Familia y en otros países lo que se ha hecho es diseñar nuevas herramientas, nuevas ayudas, como puede ser el ingreso familiar de emergencia que ha creado Argentina o Colombia. En Perú se ha creado el subsidio Yo me quedo en casa. Algunos de ellos incluso están ensayando con formas innovadoras de dar esas prestaciones, como pueden ser las billeteras electrónicas para la compra de alimentos, la entrega de esos alimentos en el propio domicilio, etc. Se trata de una serie de redes de ayuda por parte del Estado central, gobiernos regionales, entidades locales, entidades no lucrativas. Son redes que se superponen unas a otras intentando que dejen caer al menor número de personas posible. Por supuesto, con muchos elementos todavía de mejora. Y ante esta situación yo sí que creo que hay algunos elementos que deberíamos tener en cuenta para asegurar que tenemos incluida esa perspectiva de la discapacidad en todas estas medidas. Por supuesto, en primer lugar, sería asegurar que estas medidas lleguen realmente a toda la población que lo necesita, incluyendo, estoy pensando ahora mismo sobre todo en las personas que residen en entornos rurales. Tengamos en cuenta que antes de esta crisis del COVID, solo el 40% de la población tenía acceso a sistemas de protección social. Por supuesto que el coste añadido de la discapacidad, todos esos gastos extraordinarios que tienen las personas con discapacidad, se han tenido en cuenta en el cálculo de las ayudas que se están ofreciendo por parte de los distintos gobiernos. También en que las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias estén presentes, estén participando en todo el proceso de diseño e implementación de estas medidas de protección social. Después, que tanto en las medidas de protección social contributivas como en las no contributivas tengamos presentes las necesidades de las personas con discapacidad en todo momento. Es decir, que incluyamos la discapacidad transversalmente en todas las medidas. Por ejemplo, si se abren líneas de crédito para empresas, que se tenga una especial consideración para las personas emprendedoras con discapacidad, que tienen ya habitualmente un acceso más difícil a la financiación. O que si se dan ayudas a familias con hijos e hijas a cargo, que se tenga en cuenta si son menores con discapacidad a la hora de calcular las cuantías. Creo que esto es ahora mismo más urgente incluso que tener medidas específicamente dirigidas a las personas con discapacidad. Esta transversalidad de la discapacidad de las medidas debería estar presente en todas las fases, tanto del diseño como de la implementación de las medidas. Por ejemplo, y como comentaba antes Estefan, debemos tener presentes a las personas con discapacidad a la hora de comunicar cuáles son esas medidas de protección social. Hay instituciones que están poniendo muchos esfuerzos en hacer accesible la información sanitaria, pero también tenemos que hacer accesible la información sobre esas medidas, sobre esos recursos a los que las personas con discapacidad pueden optar. Por supuesto, tenerlo en consideración a la hora de seleccionar los canales para solicitar esas ayudas, especialmente en los momentos en los que la atención no presencial es prácticamente la norma en la mayor parte de las instituciones de seguridad social.
Tenemos que procurar la flexibilidad en los trámites burocráticos de las solicitudes, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. Imaginen, por ejemplo, todos esos trámites para los que es necesario una certificación de la discapacidad, que en estos momentos en muchos lugares no se puede otorgar porque no están activos esos servicios. También tener en cuenta la discapacidad en las formas incluso de implementación, pues cómo se están otorgando esas ayudas, por ejemplo, en un contexto en el que hay una baja bancarización, es decir, que hay muchas personas, sobre todo de los estratos sociales más bajos, que no tienen cuentas bancarias. Bueno, pues cómo pueden acceder, cómo pueden recibir esas ayudas. Y creo que debemos trabajar en todo esto como en dos grandes líneas estratégicas. En primer lugar, la protección social más inmediata, la protección social de urgencia. Es decir, la ayuda alimentaria, la ayuda para los gastos de suministros básicos, por supuesto, teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. Pero trabajando siempre en paralelo con esa estrategia de la protección social en el medio plazo, es decir, la adaptación, el refuerzo de los sistemas de protección social para poder garantizar esa atención en todo el periodo que dure esta crisis y una vez superada la misma. Y aquí creo que es clave, es esencial el refuerzo de la protección no contributiva, el refuerzo, esa ayuda a las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y aquí tiene mucha importancia intentar garantizar ese piso básico de protección social, esa renta mínima que ayude a mantener una calidad de vida digna y en la que se tenga transversalmente en cuenta a las personas con discapacidad y esos costes derivados de la discapacidad que les comentaba anteriormente. Por supuesto, aquí la pregunta es siempre la misma. Bueno, ¿y cómo se financian esas ayudas? ¿De dónde va a salir esos fondos, esos recursos? Bueno, pues quizá como un elemento más a debate, quizás sería el momento de emprender esa reforma fiscal que hemos mencionado ya tantas veces en tantos debates previos, en la que se eleve la tributación media en la región, que en este momento está en torno al 18% del PIB, de manera que podamos tener más recursos para financiar esa protección social. Y también sin olvidar que estas ayudas económicas son también elementos de activación económica por la parte de la demanda, son motores que pueden activar la demanda y por tanto ser un elemento muy positivo para nuestras economías. Y ya para concluir, pues quisiera resaltar esa idea de que intentemos sacar algo positivo de una situación tan dramática como esta, que intentemos que en esa estrategia que les comentaba, que deberíamos ir diseñando de medio plazo, y que podrían ser los cimientos de los futuros sistemas de protección social de la región, estén plenamente consideradas, plenamente incluidas las personas con discapacidad de manera transversal. Y yo con esto concluyo, Natalia, para que tengamos un poquito más de tiempo para las preguntas. Excelente, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ambos. Abrimos un momento de preguntas para poder aprovechar vuestra presencia. Estefan, quisiera trasladarte inquietudes en relación a qué ejemplos o qué experiencias desde la Organización Internacional del Trabajo habéis identificado que podrían ser de referencia o que podrían ser una buena práctica para poder avanzar en las recomendaciones que señalabas, ¿verdad? Para tener en cuenta a las personas con discapacidad no solo durante la crisis, sino una vez superada. Sí, gracias, gracias Natalia. Bueno, yo creo, comenté antes algunas de esas experiencias prácticas que se están dando ahora. Ana, yo creo que lo ha dicho muy bien. Se trata tanto de ver, sobre todo, aquellas soluciones que se pueden basar en soluciones generales de protección social, sobre todo teniendo en cuenta que muchos países no cuentan en este momento con pensiones de discapacidad, en especial no cuentan con pensiones no contributivas, ¿no? Pero sí hemos visto aquellos países que tienen pensiones no contributivas y estamos justo ahora buscando ejemplos. Seguro que no hemos encontrado todos porque en este momento ahora mismo lo difícil es tener toda la información, pero hemos visto ejemplos de México, de Perú y Brasil, lo que es países de la región, que han utilizado pensiones específicas por discapacidad y las han incrementado o han adelantado, digamos, han hecho pagos al contado, ¿no? Con lo cual yo creo que luego tenemos ejemplos de otros países, pero sobre todo en este momento estamos intentando monitorear todo lo que está ocurriendo. La información cambia todos los días hay iniciativas nuevas y yo creo que pero lo que sí es importante es recordar eso, ¿no? Que
que dentro de esa reacción de emergencia, la protección social puede jugar un papel importante, ¿no? El empleo va a ser importante, pero si pensamos en las personas con discapacidad que van a perder su empleo o que están intentando, sabemos que esas son soluciones que van a tener su tiempo, ¿no? Pero la protección social es una herramienta a través de la cual podemos acceder de forma inmediata a muchísima gente. Esos ejemplos que ha dado Ana de ampliación, de extensión a un mayor número de personas con discapacidad, de una mayor flexibilidad a la hora de establecer los requisitos, esa especial atención a personas con discapacidad que están trabajando en la economía informal y que quizás hasta ahora no han estado cubiertas por pensiones de discapacidad, porque quizás no lo han requerido, no lo han necesitado, pero en este momento en el que no pueden desempeñar su trabajo informal, van a tener que necesitan especial atención, ¿no? Y también me gustaría resaltar lo que decía Ana al final. Yo creo que tenemos que aprender de esta lección, tenemos que trabajar todos conjuntamente de cara a un sistema de protección social mejor para todo el mundo y dentro de eso obviamente mejor también para las muchas personas con discapacidad que requieren de esa protección social. Gracias. Muchas gracias, Estefan. A ver si tenemos minutos para volver un momento contigo. Tenemos una pregunta para Ana. Ana, bueno, por un lado nos preguntaban, y ya lo has adelantado, ¿no? Cómo se podía financiar esas medidas que comentabas. Pero adicionalmente a esa consulta nos trasladaban una inquietud en relación a, además del financiamiento, cómo esas medidas de transversalización de la discapacidad en los sistemas de protección social requieren también de una formación de los prestadores en términos de derechos humanos, ¿no? del paradigma o del enfoque de derechos humanos en relación a las personas con discapacidad. ¿Qué experiencias existen o qué recomendaciones harías en esa línea? Sí, por supuesto, la formación de todo el personal relacionado con las políticas de discapacidad es esencial. Es una formación muy específica dirigida a prestar esa atención siempre desde la base de los derechos humanos. Me parece esencial que esta formación se provea desde las propias instituciones que garantizan esas políticas para que tengan una aproximación mucho más integral a esas medidas. Ahora mismo, en el contexto de la pandemia, la verdad que no tengo ningún caso que os pueda poner como ejemplo de formación en ese contexto. Yo creo que es importante que esto lo hagamos tanto en un contexto de pandemia como sin pandemia, que sea algo habitual en las instituciones que trabajamos con personas con discapacidad. Y por supuesto, bueno, pues en este contexto toda la formación está tendiendo a ser formación virtual, a virtualizarse, y yo creo que es importante también que durante este periodo que no sea un parón en esa necesidad de formación del personal que trabaja con personas con discapacidad, sino que procuremos que esa formación se pueda facilitar también a distancia durante este periodo. Muchas gracias, Ana. Yo creo que tenemos unos minutos para otras dos preguntas. Estefan, entrando concretamente en cuáles serían las sugerencias o las recomendaciones o cuáles las medidas que desde la Organización Internacional del Trabajo recomendarías si tuvieras la oportunidad, por ejemplo, de sentarte hoy con un Estado y poder diseñar conjuntamente una hoja de ruta en esta perspectiva. ¿Cuáles serían las medidas prioritarias o más recomendables? Sí, gracias. Yo creo que eso vuelve al punto que comentaba al principio, ¿no? De alguna manera, en este momento, y por eso tengo que salir de la llamada dentro de un ratito, tenemos una enorme oportunidad con ese documento que va a salir a primeros de la semana que viene, que va a intentar lanzar un mensaje a todos los interlocutores, en especial obviamente a los países, pero también a los donantes internacionales, al propio sistema de Naciones Unidas, que tiene que liderar con el ejemplo, y no siempre lo hace, de que la respuesta al COVID-19 tiene que ser inclusiva de discapacidad, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito obviamente de la salud, la gran urgencia, hemos visto una gran desatención a personas con discapacidad, sobre todo en
en Italia, en España, en Estados Unidos, sobre todo personas con discapacidad que viven en instituciones, en residencias, han sido las que más altos índices de mortalidad han tenido, ¿no? Por lo cual estamos viendo claramente que muchas de las soluciones actuales, que ya sabíamos que eran malas, digamos, la epidemia lo ha dejado más claro todavía lo inadecuadas que son y cómo tenemos que hacer esos cambios, ¿no? Estoy animado con ese documento que va a salir porque es una respuesta global, ¿no? Necesitamos respuesta en lo inmediato, es decir, tenemos que ver ahora mismo las personas que están trabajando en teletrabajo, tenemos que asegurar que haya personas con discapacidad que lo estén haciendo así, tengan los medios necesarios, tenemos que asegurar que las personas con discapacidad que están en economía informal o no están trabajando reciban esos fondos de manera inmediata, y eso, la protección social ahí tiene una posibilidad de hacerlo extraordinaria. Tenemos que ver también cuáles van a ser esa vuelta al trabajo, esa salida del confinamiento. Tendremos que ver cómo lo hacemos para que se tengan en cuenta las necesidades de algunas personas con discapacidad que las tienen, otras van a tener más o menos las mismas necesidades que el resto de la población, pero algunas personas con discapacidad van a tener necesidades especiales, personas que requieran asistencia personal, que muchas veces en estos momentos ha desaparecido, ¿no? Y luego también lo importante es, sabemos que en este momento todos los países, en colaboración muchas veces con Naciones Unidas, están elaborando sus planes de salida, digamos, de salida o su plan de abordaje a la epidemia. Tenemos que intentar asegurar entre todos, desde las agencias de Naciones Unidas, que muchas veces damos la asistencia técnica para eso, sobre todo desde el movimiento de personas con discapacidad y su trabajo de incidencia, tenemos que asegurar que esos planes de salida, como también decía Ana, son transversales, incluyen a personas con discapacidad en toda su dimensión, desde el acceso a la información, el propio plan tiene que estar disponible en formatos accesibles, tiene que haber una participación de las ONGs de personas con discapacidad en el propio diseño de esos planes, y todas las medidas en cualquiera de los sectores que podemos pensar. Pensemos también en el sector humanitario, que es relevante para algunos países. Todas esas medidas tienen que prestar atención especial a las personas con discapacidad. Y si todo eso lo hacemos bien, puede ser que salgamos de la crisis con algunas bajas, está claro, lo está viendo ya, pero también quizá con una actitud más inclusiva y estamos quizás sentando las bases para unas políticas públicas y una legislación más inclusiva de las personas con discapacidad. Gracias. Qué importante, Estefan, lo que señalabas y que nos lo apuntamos también como reflexión para este seminario web, de que también esta crisis puede significar una oportunidad de transformación, ¿no? y de cambio y ojalá de mejora de los sistemas. Eso y también aprovechar lo que comentabas en relación al documento que se está elaborando y que bueno, seguramente tendremos la oportunidad de compartir y poner también ojalá en pocos días, también con todas las personas que están conectadas a este seminario web. Antes de que nos abandonéis, que tengáis que ir a por otras labores, Ana, tenemos una consulta en relación a algo que comentabas, ¿no? De los costes derivados de la discapacidad en los sistemas de protección social y concretamente en lo que respecta a la gestión de esta crisis y el impacto que tiene la pandemia en las personas con discapacidad y especialmente en cómo desde los sistemas de protección social se puede garantizar la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad. De acuerdo. Aquí, bueno, pues yo creo que para garantizar esa autonomía e independencia desde los sistemas de protección social, pues un ejemplo bastante claro de cómo se podría hacer esto, asumiendo un coste derivado de la discapacidad, es facilitar el acceso a todas las tecnologías, a los productos de apoyo que pueden ayudar a las personas con discapacidad a tener una mejor participación en la sociedad. Por ejemplo, otro ejemplo sería los ajustes razonables del puesto de trabajo para que esas personas con discapacidad pudieran desempeñarse en las mejores condiciones. Todo eso al final pues, bueno, son costes añadidos de la discapacidad que desde los propios sistemas de seguridad social se podrían asumir para favorecer pues una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad en este contexto. Natalia, si me permites, yo quería complementar un poco eso porque
totalmente de acuerdo con Ana, pero incluso relacionándolo con la pregunta anterior que le hicieron a Ana en cuanto al tema del estigma, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos en muchos de los sistemas de protección social, bueno, hay dos problemas grandes, ¿no? Uno, hay muchos países que no tienen una pensión no contributiva casi para nadie, incluido para personas con discapacidad, ese es suelo de protección básica que mencionaba Ana, pero también luego hay países que tienen una pensión no contributiva que está diseñada pensando, o sea, exigiendo a la persona con discapacidad que la obtiene el no poder estar trabajando. Y eso lleva a una situación en que una persona con discapacidad que adquiere una pequeña pensión, que es un ingreso de la familia, en el momento que esa persona puede optar a puesto de trabajo, la familia alrededor de la mesa está sentada, piensa, bueno, ¿tiene sentido, corremos o no el riesgo de que tú vayas a tener esa pensión? El salario puede ser algo mayor, pero también obviamente hay más gastos porque hay que desplazarse al trabajo, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, la ventaja económica inmediata no es grande, pero también hay un riesgo de que esa persona luego pierda el empleo. Entonces, ha perdido tanto el empleo como la pensión. Eso es un problema que nos estamos encontrando en muchos países y nosotros entendemos que la manera más correcta de abordar eso, y es parte un poco de esa reconstrucción del sistema de protección social una vez que salgamos de la inmediatez de la crisis, es permitir esa compatibilidad, ¿no? Separar lo que es una pensión que está dirigida a compensar los gastos extras que una persona, una familia tenga por discapacidad y no, digamos, no condicionar la concesión de esa pensión a que esa persona no esté trabajando. Porque en la práctica eso lo que está es, por un lado, reforzando ese estigma de que las personas con discapacidad no pueden trabajar y seamos abiertos, todavía ese estigma está muy prevalente, pero además, digamos, mantenemos en una especie de mini trampa de la pensión a esa persona y a esa familia que muchas veces, sobre todo en familias con pocos recursos, que no se pueden permitir el arriesgarse, digamos, a perderlo todo. Al final la decisión de la familia es, y pensemos en una joven, probablemente una mujer joven con discapacidad, al final esa persona... digamos, el sistema está diseñado de tal manera que esa persona no va a tener, digamos, el ánimo o el apoyo familiar para arriesgarse a perder la pensión y entonces, digamos, mantenemos a las personas con discapacidad en una situación de dependencia, ¿no? Eso es un tipo de medida que no lo vamos a resolver en este mes o el mes que viene, pero sí es algo que tendremos que ir resolviendo en el futuro más cercano. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con Estefan. Es verdad que es una medida, probablemente ese problema ahora mismo, la situación de la pandemia, no es tan urgente porque precisamente es el empleo lo que nos va a costar más conseguir en este periodo, pero sí que en esa estrategia de medio plazo es una herramienta muy importante. Esto hay algunos países que ya lo están haciendo. Se limita, por ejemplo, la cuantía máxima que se puede recibir, pues que el salario no sobrepase, pues no sé, 2 pensiones mínimas del país o un nivel salarial determinado, o bien se puede limitar por tiempo, que no pueda ser durante más de 2 años, por ejemplo, el compaginar pensión y salario, pero sí, me parece una herramienta fundamental para no desincentivar el empleo de las personas con discapacidad o abocarlas a un empleo en la informalidad, a un empleo sumergido sin las garantías de los derechos laborales que conlleva el trabajo formal. Muchas gracias, Estefan, muchas gracias, Ana. Gracias a ambos por el tiempo y por haber hecho el espacio para estar esta tarde con todas las personas que están conectadas a las dos orillas del Atlántico. Y bueno, convencida de que Heidi Ullman ahora nos va a poder también echar bastante luz sobre estos aspectos que estabais comentando en las últimas reflexiones y desde una perspectiva bueno, diferente a la que puede surgir desde el ámbito tanto de la OIT como de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, en este caso desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y bueno, agradeceros nuevamente, comprometeros a que vamos a poder trasladar las preguntas que sigan surgiendo y bueno, darle el paso a Heidi y agradecer también, Heidi, tu tiempo y tu espera para bueno, ajustar un poco la dinámica del seminario web. Adelante. Sí, claro, ningún problema, Natalia. Muchas gracias a la Fundación 11 por esta importante invitación. A ver, ya, perfecto.
Sabemos que el COVID-19 llega a una región que ya enfrentaba escenarios muy complejos en torno a indicadores económicos, sociales y políticos. Ya se preveía una contracción de las economías de la región y también un deterioro importante en indicadores sociales y del mercado laboral. Justamente aquí en este gráfico de mano izquierda, a finales del 2019, en su flagship Panorama Social de América Latina, la CEPAL ya había previsto un aumento en la pobreza y en la pobreza extrema, y con esta situación ahora, recién esta semana, se anunciaron nuevos aumentos de 30 millones más de personas que podrían entrar a situación de pobreza a raíz de las consecuencias económicas del COVID. También sabemos, o sea, más allá de la contracción de las economías, deterioro de los indicadores sociales y del mercado laboral, sabemos que el COVID llega a una región extremadamente desigual, no solo medido por ingresos, el Gini que comentaba Ana en su presentación, pero también en otros importantes ámbitos de derechos, como es el acceso a una educación de calidad, a servicios de salud de calidad, y aquí viendo un indicador que está resultando muy relevante para las posibilidades que tienen las personas de continuar en sus trabajos, con sus estudios, el acceso al Internet. O sea, vemos que en todos los países, con los que tienen en las barras azules es el porcentaje de usuarios, hay algunos países que tienen un porcentaje alto de usuarios de Internet, otros más bajitos, pero en todos los países existe una importante brecha socioeconómica, con aquellas personas en los quintiles más bajos teniendo menos acceso al Internet. Y entonces, tomando algo que había dicho Stefan, sin duda es importante tener estos marcos globales, pero también pensar en cómo aterriza eso en las realidades concretas de nuestra región. A estos indicadores se puede sumar algo que mencionaron tanto Stefan como Ana, que son los débiles sistemas de protección social que existían en la región en cuanto a su cobertura, el acceso, también la suficiencia de sus prestaciones, y una importante fragmentación entre los pilares contributivos y no contributivos de la protección social. Entonces, este es el escenario en el que nos encontramos actualmente. Y aquí estamos ya empezando a pensar cuáles serían los impactos económicos del COVID, recordando un poco la estructura del empleo en la región. Sabemos que 64% del empleo formal se concentra en sectores como los servicios, comercios, etcétera, que se están viendo gravemente afectados por la situación actual. Además, debemos recordar que más de mitad de la población de la región se encuentra en empleos informales, sin acceso alguno a la protección social, y además en el sector informal también severamente afectados por las medidas de distanciamiento que se están aplicando hoy día en casi todos los países de la región para reducir la transmisión del virus. Entonces nos encontramos con una situación verdaderamente importante, y recién esta semana la CEPAL, en base a estimaciones, ha comunicado que se prevé un aumento en el desempleo del 8,1 al 11,5, o sea, representando 12 millones más de personas que entrarían en una situación de desempleo, y sabemos que dadas las desigualdades económicas y sociales de la región, los efectos del desempleo afectarán de manera desproporcionada a las personas pobres, a los estratos vulnerables de ingresos medios y a poblaciones específicas como las personas con discapacidad. Pasando entonces a algunos de los impactos diferenciados que se pueden ver en la población con discapacidad y sus familias. Un punto inicial que creo que tenemos que recordar es que la población con discapacidad es extremadamente heterogénea. Si bien comparten frecuentemente un lamentable denominador común, que es la exclusión y la marginación, es heterogénea en cuanto a la situación socioeconómica de sus hogares, en cuanto a su sexo, su condición étnica racial, su lugar de residencia, su estatus migratorio, entre otros factores. Y todo esto genera una confluencia
de posibles discriminaciones y factores de exclusión que pueden hacer que ciertas poblaciones con discapacidad experimenten de forma particularmente aguda los impactos del COVID-19. Rápidamente, algunas ideas sobre los impactos salud y riesgo de contagio, algo que mencionaba, no me acuerdo si Stefan o Ana, el tema de las personas con discapacidad que viven en instituciones. Carecemos casi completamente de información sobre esta población porque la información que tenemos sobre la población con discapacidad generalmente viene de los censos de población y vivienda, y estos establecimientos no son incluidos en esos levantamientos de información. Entonces en realidad tenemos una gran carencia de información. Sin embargo, existe una alta probabilidad de que estén a un mayor riesgo de contagio debido a las pocas opciones que tienen de distanciamiento en esos lugares y por las condiciones físicas de esos lugares y su poca regulación. También sabemos que personas con discapacidad pueden estar a un mayor riesgo de contraer el virus por falta de información en formatos accesibles. Y también, o sea, al día de hoy han habido aproximadamente 65.000 casos confirmados del COVID en la región, con mortalidad en torno o que supera ya a los 2.700 fallecidos, y no tenemos mucha información epidemiológica, ni tampoco de las características de esos fallecimientos. Ciertamente no sabemos si las personas con discapacidad, cuántas personas con discapacidad han fallecido o padecido de esta enfermedad, pero el vínculo positivo que existe entre la edad y la discapacidad y el hecho de que esta es una enfermedad que se está concentrando en la población mayor, sí nos hace pensar que hay un impacto en la población con discapacidad. Bueno, ya se ha hablado mucho de los impactos en el empleo y los ingresos del hogar, y mencionando lo que decía Ana sobre las personas con discapacidad que, o sea, ya tenían un tenue vínculo con el mercado laboral, y que aquellos que sí se encontraban empleados de manera formal están concentrados en el área de los servicios, y además altos niveles de informalidad. Es muy previsible que esta situación afecte de manera en particular las personas con discapacidad y sus familias. Nuevamente, es un área donde no tenemos datos. Hay algunas informaciones que están viniéndonos de organismos de la sociedad civil, de fundaciones. Por ejemplo, en Paraguay vi una mención el otro día de que 40 personas de las personas con discapacidad en ese país quedaron desempleadas tras el inicio de la cuarentena, con claros impactos negativos sobre ellos y los ingresos de su hogar. Sobre educación y capacitación, sabemos que este también es un espacio que presenta especiales desafíos para la población con discapacidad. Es cierto que casi todos los países de la región han implementado medidas para suspender las clases en todos los niveles educativos, y esto claramente tiene un impacto, una interrupción sobre las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, pero también puede tener un impacto sobre su estatus alimentario, nutricional, ya que muchos estudiantes, niños, niñas, adolescentes, reciben alimentos en el ámbito escolar, y esto también incluye a estudiantes con discapacidad. También es cierto que muchos de los países de la región han implementado medidas para que el aprendizaje vaya en línea. Sabemos que los estudios que ha hecho la CEPAL, que los hogares con miembros con discapacidad tienen menor nivel a Internet, y no es solo un tema de acceso, no es solo el tener una computadora y el tener acceso a Internet, sino también las habilidades para usar el Internet. Entonces esto genera especial preocupación para las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. Finalmente, en el área de educación me gustaría mencionar que con todo esto de aprendizaje a distancia y learning, mucha de la responsabilidad del acompañamiento para el aprendizaje se traspasa a los padres, frecuentemente a las madres, lo que también es un reto para una madre o un padre con un hijo o hija con discapacidad y necesidades de aprendizaje diferenciados, para los cuales ese padre o madre puede o no tener las técnicas didácticas necesarias para acompañar ese aprendizaje.
Sabemos que el confinamiento puede reducir o limitar las posibilidades que tienen las personas con discapacidad de recibir bienes y servicios que son esenciales para mantener su nivel de bienestar y una vida digna, y también el confinamiento puede tener impactos especiales en ciertas poblaciones con discapacidad, y también consideraciones sobre violencia en el ámbito intrafamiliar. Sabemos que mujeres con discapacidad están mayormente expuestas a este flagelo y esta situación puede agravar o empeorar esa situación. Entonces, ¿qué hacer ante todos estos desafíos? Estamos trabajando desde la CEPAL para elaborar una nota técnica que contenga esta información, entonces prontamente va a estar disponible en línea, pero nos parece fundamental que se respeten los derechos inalienables de todas las personas. Estamos en una situación donde hay una escasez de recursos, no solo en los sistemas de salud, sino también después en las medidas de recuperación, y nos parece crítico que se respete la dignidad y el valor inherente de todas las personas, independientemente de su estatus de discapacidad, y también que se tenga una atención especial a ciertas poblaciones con discapacidad que enfrentan mayores vulnerabilidades, como son los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y las mujeres con discapacidad. Como han mencionado también Estefaniana, existe la necesidad de garantizar la accesibilidad de la información, no solo de salud pública, sino también de las medidas que están implementando los países para promover el bienestar y asegurar los ingresos de los ciudadanos. Entonces, de esta manera las personas con discapacidad y sus familias pueden saber a los programas y a las prestaciones a las cuales pueden acceder. Nos parece crítico reforzar las medidas de protección social. Muchos de los países de la región ya tienen pensiones u otro tipo de transferencia monetaria o en especie a personas con discapacidad, pero sabemos que los montos de estas prestaciones a veces son insuficientes, considerando que las personas con discapacidad y sus familias tienen costos mayores. En muchos casos. También sabemos que hay problemas de certificación, esto fue mencionado por Ana también, y también hay una subcobertura. Entonces, estos son quiebres que ya se evidenciaban en los sistemas de protección social, y esto ahora representa esta situación, este contexto difícil en el que vivimos, una oportunidad para abordar y fortalecer esos puntos. Desde la CEPAL estamos abogando por un ingreso básico universal, y ya se han hecho algunas estimaciones de cuánto costaría eso. Les puedo comentar un poco más sobre ese ejercicio al finalizar mi presentación. También, bueno, este también es un punto que fue tocado por Ana y Estefan, la necesidad de considerar de manera transversal la discapacidad en todas las políticas y programas, tanto durante como en el periodo de recuperación. Esto nuevamente es algo que veníamos diciendo ya desde hace mucho tiempo, entonces podemos ver esta difícil situación como una oportunidad para verdaderamente retomar ese punto. También se requiere de espacios de participación y consulta con las organizaciones de personas con discapacidad para que las medidas respondan efectivamente a los desafíos que ellos enfrentan, y también estos espacios de participación y consulta puede ser una oportunidad, un espacio para aprender sobre las posibilidades que tienen las personas con discapacidad para apoyar en la respuesta, o sea, cómo desde sus fortalezas pueden ser parte de la solución para enfrentar esta crisis en sus comunidades, pero también en la sociedad en su conjunto. Es necesario asegurar la continuidad de trabajo, educación y la percepción de servicios de rehabilitación. Esto claramente depende del acceso a las TICs que puedan tener las personas con discapacidad y también las habilidades para su uso, y todo esto creo que justificaría que haya esfuerzos activos por los gobiernos en asegurar que familias con discapacidad tengan acceso a dispositivos, y si no, que se usen otros tipos de herramientas tecnológicas, radios, etcétera, que tal vez puedan ser televisión, que puedan ser utilizados para transmitir información necesaria y dar continuidad, por ejemplo, en el ámbito de la educación.
proporcionar apoyo psicosocial y de forma fundamental, un área que trabajamos mucho de los que estamos acá, es mejorar la información estadística sobre la población con discapacidad durante y después de la crisis. Esta información va a ser fundamental para entender los impactos diferenciados y la medida en que los programas y políticas que fueron implementados ayudaron o no a la población con discapacidad, y creo que esto es particularmente importante porque si bien es la primera vez en mucho tiempo que se vive una pandemia de estas magnitudes, sí hay cierto acuerdo entre expertos de que no va a ser una situación única, que vamos a tener que seguir no solo con esta COVID-19 en particular, sino otras también, entonces tenemos que aprender de esta situación. Finalmente, bueno, los dejo con mi información de contacto por si hubiera alguna pregunta, y también con el vínculo al Observatorio COVID-19 de la CEPAL, en la que, bueno, hay muchos documentos que contienen la información, algunas de las informaciones que les presenté. Como les dije, estamos en proceso de preparar tenemos una nota sobre discapacidad y COVID que la vamos a enriquecer con un análisis de todas las medidas, no solo de protección social, pero también en el ámbito de accesibilidad, de salud, de educación, que se están implementando para proteger los derechos y promover la inclusión de las personas con discapacidad en esta difícil situación. Y también vamos a complementar esa información con información de consultas a organizaciones de personas con discapacidad para conocer verdaderamente sus experiencias y sus perspectivas en esta situación. También va a haber ahí un documento sobre protección social, o sea, esto ya específico sobre protección social, no necesariamente a personas con discapacidad, sino en general, y en ese documento sobre protección social es donde están estos ejercicios de costeo de cuánto saldría por un periodo, por ejemplo, de 6 meses o de 9 meses, extender un ingreso básico universal con diferentes consideraciones, o sea, líneas de pobreza, etc. Creo que me quedaría ahí, solo un punto final sobre las medidas de protección social. En el marco de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, que es la instancia principal que tiene la CEPAL para dialogar con los ministerios de desarrollo social, hemos sostenido varias reuniones sobre COVID, y una de las cosas que ahí aparece es que tienen un gran desafío con los sistemas de información, o sea, de saber dónde encontrar a estas personas que necesitarían apoyo de ingresos en estos momentos. Pensemos en una persona con discapacidad que trabaja en la informalidad, una persona que no está necesariamente registrada con el Registro Nacional de Discapacidad, o sea, ¿cómo hace el ministerio para identificar a esa persona? Entonces, sí, eso es un constante, un mensaje que ha salido muy claramente, que nuevamente es un desafío que existía desde antes, los registros de información. Entonces, creo que esto efectivamente es una oportunidad para volver a retomar y a fortalecer ese punto. Y también en una conversación el otro día, alguien había mencionado el potencial uso de los registros de discapacidad para justamente hacer esta entrada, pero como sabemos, los registros de discapacidad en los países de la región sufren de un grave subregistro. Entonces, nuevamente sí tenemos que pensar y construir propuestas positivas para atender esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. Realmente, lo decíamos antes de tu intervención, ibas a echar luz sobre muchos de los temas que se habían abordado, y realmente muy completo y ha despertado mucho interés. Vamos a escuchar a Juan Ángel y luego a trasladaros las preguntas que, bueno, confiamos en que también vais a poder despejar muchas de las inquietudes que están surgiendo a partir de tanta información y tan concreta que nos has puesto a disposición, y muchas gracias también por adelantar esos ejercicios que con certeza nos van a dar una posibilidad de reflexión mucho más allá de la crisis. Te solicito, por favor, Heidi, que aguardes unos momentos y nos acompañes hasta el final para el espacio de preguntas, y le damos la palabra a Juan Ángel,
Gouveia, representante vicepresidente de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias. Juan Ángel, adelante, por favor. Hola, buenos días. Primero que todo, extender un saludo a todas las personas que se encuentran viéndonos en este momento y también a los organizadores, a ONCE. Muchas gracias por invitarme en este momento. Estamos trabajando en este momento de parte de RIADIS, de la Organización de las Personas de la Red Latinoamericana de las Personas con Discapacidad y sus familias, parte también de los miembros que hacen parte de RIADIS, pues es este tipo de información que vamos a dar. Y es muy interesante la información que ya se ha recibido al respecto, entendiendo todo el tema que tiene que ver con el cuidado social en tiempos de coronavirus. En estos tiempos de pandemia ha sido muy importante poder tener en claro dos situaciones, poder tener clara la desagregación de los datos, saber lo que está sucediendo, que en estos momentos nosotros tenemos datos de que perdón, no estoy viendo bien a Juan. Voy a cerrar acá una situación, denme un momento por favor. En estos momentos, según la convención y pues la información que nosotros tenemos sobre la acción humanitaria que se está presentando, tenemos que el 28% de las el artículo 28 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad está hablando precisamente de estas situaciones que se presentan con las personas con discapacidad. Entonces voy a hablar acerca de 3 situaciones que se presentan en estos tiempos de la pandemia y a través de una encuesta que nosotros hemos hecho también acá en Venezuela, acerca de las barreras al acceso a la comunicación, acerca de lo que tiene que ver también con las barreras institucionales, las barreras ambientales que se están presentando a este respecto. Esta encuesta la hicimos nosotros a través de teléfono, también encontrándonos con diferentes personas. Hemos encuestado 251 personas con discapacidad y estos datos pues los hemos desagregado también con todo lo que tiene que ver con el cuidado social y el coronavirus y también las situaciones que se presentaban previamente para las personas con discapacidad. Hemos encontrado que el 76.7% de las personas y las organizaciones de las personas con discapacidad mencionaron que la información que se está dando de parte de los estados no es accesible. Ese 76.7%, como decía. También se estaba hablando acerca de que esta comunicación, al ser un 76%, en la que no es accesible, también se estaba hablando acerca de los formatos en los que debería ser accesible para las personas y que no se tiene en la mayoría de ellos interpretación o accesibilidad para que las personas puedan acceder a esta información por parte del gobierno. También para hablar un poco acerca de las barreras institucionales, podemos decir que las organizaciones de las personas con discapacidad y las personas con discapacidad no han sido consultadas en los momentos del diseño de las políticas o de los planes de respuesta por parte de los gobiernos. El 83.3% de las organizaciones de las personas con discapacidad comentaron que no fueron consultadas frente a las medidas que se planearon desde cada gobierno. Estas medidas de protección social pues no fueron consultadas con las organizaciones de las personas con discapacidad. Y también frente a las barreras ambientales, son barreras que siempre viven las personas con discapacidad, por ejemplo, la conexión a Internet. El 57.4% de las personas con discapacidad informaron que no tienen acceso a la Internet.
y que por lo tanto esa información que se está brindando a través de los medios no es accesible para estas personas. Y el 69% de las personas con discapacidad ha mermado su acceso a los servicios o productos necesarios para la atención en ese momento, destacando específicamente lo que tiene que ver con medicamentos o tratamientos de rehabilitación para personas con discapacidad. Entonces, esta información, la que nosotros hemos recogido basándonos en esta encuesta que hemos hecho, contactando a personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad. Con base en esto que está sucediendo, en lo que se nos informó, pues nosotros queremos dar unas recomendaciones acerca de estas situaciones que se están presentando. Es importante que frente a esta clase de situaciones se haga incidencia para aprovechar las oportunidades y dar respuesta a esta clase de situaciones. Por ejemplo, en cuanto al sistema de protección social y que los servicios de protección social sean los servicios adecuados. Nosotros tenemos varias recomendaciones en este momento, pues voy a mencionar algunas de ellas, y es que toda esa información que se dé sobre salud pública antes, durante y después de la emergencia deba ser difundida en diversidad de formatos accesibles para las personas con discapacidad y por los mismos canales que se entrega la información al resto de la población. La segunda recomendación es que esos mensajes que se dan de prevención acerca del COVID-19 y la asistencia disponible no llegan a las personas con discapacidad visual, auditiva o intelectual. Si es que no se da en formatos accesibles, como ya lo había mencionado. Por último, dos recomendaciones más, y es que esos servicios de apoyo que se dan a las personas con discapacidad y la accesibilidad física a la comunicación durante la cuarentena pues deben ser accesibles. Por ejemplo, tener servicios de interpretación como se menciona en nuestra encuesta, tener los servicios de interpretación en lengua de señas venezolana para que la población pueda acceder a la información. También parte de nuestras recomendaciones, la recomendación número 10, es asegurar la participación de las organizaciones de las personas con discapacidad en todos estos procesos de rendición de cuentas, con el fin de que se incorporen las sugerencias sobre las medidas adicionales o posibles planes para garantizar la seguridad y la protección de las personas durante esta pandemia del COVID. Fue muy interesante ver que las ponencias anteriores estaban hablando acerca de esos recursos que se están destinando para las personas con discapacidad o los planes de respuesta que se están dando para las personas con discapacidad, pero muchas veces las personas con discapacidad no tienen acceso a esta información, incluidas personas adulto mayor, mujeres, niños, que no están recibiendo esta información. Por lo tanto, es importante poder incluir a estas personas en esta clase de sistemas y que se aproveche esta oportunidad para incluirlos en el sistema. La recomendación número 11 que nosotros tenemos dentro de este documento que hemos hecho es aprovechar los canales institucionales para incluir a las OPDs como a las organizaciones de las personas con discapacidad como destinatarios de esta información relevante y que estas organizaciones sirvan como coadyuvantes en el replicar esta información en tiempos de emergencia, con todo lo que tiene que ver con el sistema de protección social, con salud y que sea una información inclusiva para las personas con discapacidad. Desde RIADIS nosotros seguimos haciendo un trabajo con todas las organizaciones miembros que hacen parte pues, de RIADIS, con todas las organizaciones de personas con discapacidad que quizás en un momento no son parte de nuestra organización, para que podamos hacer un trabajo mancomunado frente a si se cuenta con los servicios básicos en esta situación de emergencia. Por ejemplo, la situación que sucede en estos momentos en Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil, donde muchas personas con discapacidad están sufriendo de hambre, no tienen las ayudas. La situación de Guayaquil es una situación bastante complicada. El gobierno ha hecho lo posible por incluir a las personas con discapacidad en este plan de respuesta que se da frente a la crisis y también incluir pues a todas las personas con discapacidad. Esa es la recomendación también que nosotros estamos dando desde RIADIS. Y pues para concluir es importante dejar una reflexión
de que lo más importante frente a los sistemas de seguridad social o de cuidado social es que se tenga en cuenta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que desde todos los estamentos de gobierno, presidencia, alcaldías, gobernaciones, todos tengan en cuenta ese trabajo mancomunado que se tiene que hacer y transversal en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad, que se tengan en cuenta los lineamientos que ya existen frente a todo lo que tiene que ver con educación, con trabajo, con las diferentes áreas en las que ya la convención lo menciona. El artículo número 11 y el artículo número 28 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad son muy importantes de resaltar en estos momentos con toda la situación que está sucediendo actualmente en América Latina. Bueno, pues ya con esto quisiera cerrar, con esto cerraría mi intervención, Natalia. Darle las gracias a ustedes, a todos los participantes que han estado con nosotros en esta webinar y pues decirles que de parte de Riadis nosotros estamos muy atentos a todas las situaciones que se puedan presentar, en qué podemos colaborar. Desde Riadis nosotros también estaremos haciendo unos webinars hablando acerca de mujeres, hablando acerca de niños, atención a las personas mayores también con discapacidad, acerca de cómo debe ser esta atención en Latinoamérica, entonces también están invitados a nuestros webinars. De la misma manera, pues agradecer a mi intérprete en este momento por todo el apoyo que ha dado para que esta información pueda ser accesible para las personas sordas y también pues a intérpretes que puedan servir para personas con discapacidad de sordoceguera. Muchas gracias también a CEPAL, que ha participado en este espacio, que ha organizado también este espacio, a Natalia y su organización. A todos muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Ángel, por estas varias puntualizaciones y reflexiones que nos has trasladado a todas las personas que estamos participando de este seminario web. Tenemos varias preguntas tanto para ti como para Heidi, si os parece, para aprovechar el tiempo que nos queda. Vamos a empezar con una pregunta para Heidi. Heidi, nos comentabas, bueno, por un lado la carencia, ¿no?, de datos y de identificación de las personas con discapacidad, especialmente aquellas que desarrollan su actividad en el mercado informal, por ejemplo, o que, bueno, no están tampoco registradas o que participen en algún tipo de estadística. ¿Qué estrategias o qué mecanismos habéis identificado o podría desarrollarse para garantizar que las prestaciones y medidas específicas que se empiezan a desarrollar en algunos de los países de la región puedan realmente llegar a la población destinataria, en este caso a las personas con discapacidad? Bueno, ahí creo que hay varias posibilidades, se me ocurren por lo menos tres. Una es trabajar con la sociedad civil, o sea, si las personas con discapacidad no necesariamente se están registrando o las fuentes administrativas de los ministerios de protección social no indagan sobre discapacidad, entonces una manera es tratar de identificar a la población con discapacidad en espacios donde sí están concurriendo, que podrían ser justamente a través de las organizaciones. Otra posibilidad es hacer un esfuerzo por mejorar y entender por qué las personas con discapacidad no están acudiendo o registrándose en los registros que existen sobre discapacidad en los países de la región, pero eso ya es una estrategia un poco más como a mediano o largo plazo. Y otra posibilidad, finalmente, sería un autorregistro, o sea, de alguna manera, mencionando algunos de los puntos de recomendaciones que surgieron a lo largo de esta charla, que sí la información sobre las prestaciones que van a
estar a disposición de las personas con discapacidad y sus familias estuvieran en formatos accesibles, entonces permitir un autorregistro, que las personas o sus familias mismas puedan de alguna manera a través de Internet acceder de esa manera. Pero ahí también creo que vuelve este tema del acceso de las personas con discapacidad y sus familias a Internet, y también un tema de inclusión financiera, o sea, para hacer luego esa transferencia, la persona con discapacidad o su familia tiene que tener cierto nivel de inclusión financiera, o por lo menos tener una cuenta bancaria para poder realizar esa transferencia, tal vez de manera más, y la forma más oportuna y idónea de hacerlo, para que la persona no tenga que ir a un centro y exponerse a un riesgo. Entonces, hay otras complejidades que surgirían aún si tuviéramos mejor entendimiento y capacidad de ubicar a la persona con discapacidad que requeriría este tipo de apoyo financiero. Muchas gracias, Heidi. Además, este comentario nos lleva de la mano a la pregunta que tenemos para Juan Ángel, que es justamente cómo desde el movimiento de personas con discapacidad, desde las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, se puede ayudar, se puede colaborar para identificar a las personas con discapacidad, sobre todo aquellas que viven más alejadas o en condiciones de pobreza o pobreza extrema o en ámbitos rurales, en fin, a toda esa población de personas con discapacidad que está, entre comillas, fuera del sistema, cómo las organizaciones podrían ayudar a llegar a estas personas. Bueno, es muy importante tener en cuenta a lo que se estaba hablando acerca de la desagregación de la información, la desagregación de los datos. Obviamente es labor de parte de las entidades de gobierno, pero esta desagregación de la información también se puede apoyar en un porcentaje con lo que hacen las organizaciones de las personas con discapacidad. Obviamente entendemos que hay personas que viven lejos de las áreas específicas, que son áreas rurales. Entonces es importante que podamos desagregar los datos de lo que son las diferentes clases de discapacidades. Personas con discapacidad motora, visual, auditiva, saber dónde viven, quiénes son, y de esta manera ingresarlos al sistema, que estos datos queden allí claramente desagregados y se sepa cómo poder atenderlos. Obviamente las organizaciones de las personas con discapacidad también están allí para poder apoyar al Estado, pero eso también requiere que en estos tiempos de emergencia, entonces pues se piense de otra manera, porque va a ser complicado que las organizaciones puedan terminar o continuar en la recopilación de estos datos. Entonces, lo que se busca con esta desagregación y recopilación de datos es que pueda existir una igualdad de condiciones de las personas con discapacidad frente a personas que no tienen discapacidad, o las personas con discapacidad y sus familias. En esta situación de emergencia están viviendo una situación complicada y de pronto muchas veces no tienen acceso a la tecnología, por lo tanto requieren de otras estrategias que se presten, o tanto para ellos o como para sus cuidadores. Pienso que es muy importante hacer énfasis en que este tipo de información no se puede dejar atrás, que la información que viene también desde las organizaciones de las personas con discapacidad pueda ir en simultáneo con la información que se está dando desde el gobierno. Entonces, nosotros como Riadis allí en el Ecuador, como les comentaba, la situación de Guayaquil es una situación bastante complicada, bastante crítica. Entonces, el gobierno lo que hizo fue preguntar a Riadis acerca de si se tenían esa clase de datos de personas con discapacidad en Guayaquil. Entonces, Riadis y sus organizaciones miembros pudieron trabajar de esta manera mancomunada con gobierno para poder brindar este tipo de información y que se dieran guías y que el Estado allí en el Ecuador pudiera dar una respuesta más accesible, más adecuada a las personas con discapacidad en esta crisis. Muchas gracias, Juan Ángel. Tenemos unos minutos más y vamos a utilizarlos para seguir aprovechando vuestra presencia en esta jornada.
voy a volver con Heidi. Es una pregunta con varias aristas. Por un lado, ¿qué recomendaciones o cuáles serían las medidas que los estados deberían adoptar ahora durante la crisis, durante la gestión de la emergencia sanitaria, para que en un futuro no muy lejano podamos conocer exactamente o aproximadamente el impacto de la crisis en las personas con discapacidad? Y de la mano de esta pregunta, ¿qué mecanismos existen en CEPAL para poder trasladar esas recomendaciones directamente a las autoridades? Perfecto. Muchas gracias. O sea, creo que los gobiernos están enfrentando, bueno, todos estamos enfrentando un desafío importante por incertidumbre, ¿no? No se sabe el curso que va a tomar la epidemia en los diferentes países. No sabemos si las medidas que se están implementando están abordando efectivamente a los problemas y los desafíos que están enfrentando las personas en general y las personas con discapacidad de manera particular. Entonces creo que se están implementando medidas las cuales van a poder ser evaluadas a posterior, ¿no? Y entonces en ese sentido, en la medida que los países recopilan información sobre discapacidad, y sabemos que muchos no, lo hacen a través de los censos y encuestas de hogares que no nos van a permitir mucha información sobre los impactos diferenciados y la eficacia de las medidas sobre la población con discapacidad, entonces nos hace un llamado a empezar a considerar cómo se puede incluir la discapacidad en los registros administrativos de los diferentes ministerios, en los diferentes registros de información de los destinatarios de los diferentes programas sociales, o sea que esas bases de datos contengan la información sobre discapacidad para justamente no solo poder identificar, que era la pregunta anterior, sino también ver en qué medida fueron recibidos diferentes prestaciones, diferentes accesos a programas. Entonces eso es algo que se va a tener que ir fortaleciendo de aquí a futuro. Algunos registros administrativos sí cuentan con esa información, entonces eso sí se va a poder analizar para entender los impactos. Y creo que a futuro, bueno, el tema de protección social, como creo que ha quedado muy claro en todo este panel, sí es fundamental, tanto contributivo como no contributivo, pero también desde el área de la protección social no contributiva, de las transferencias, tanto monetarias como en especie, sí es importante considerar el vínculo con la inclusión laboral. Entonces, la medida en que en los planes de recuperación que ya se están pensando, que haya también esa consideración de cómo hacer el vínculo entre las prestaciones monetarias y un acceso a un trabajo decente. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué está haciendo la CEPAL? Bueno, como les mencioné, hay este observatorio del COVID-19 en el cual hay información sobre análisis, datos sobre el impacto del COVID en los países de la región. También hay análisis de diferentes tipos de medidas que se están implementando en el área de salud, en el área de educación, en el área de protección social. Esa información está ahí y se están preparando, como mencioné, unas notas técnicas ya más específicas en áreas temáticas como son la protección social y también sobre la situación de personas con discapacidad en el ámbito del COVID. Y se está socializando esta información a través de diferentes canales, como les mencioné. La CEPAL tiene espacio de interlocución con los ministerios de desarrollo social de la región y ellos han tenido mucho interés en dialogar sobre las respuestas de la protección social al COVID y compartir sus desafíos. Entonces estas reuniones han servido como una plataforma para el intercambio de experiencias y desafíos que ha sido muy interesante, y en esos espacios estamos difundiendo estos mensajes y recomendaciones, pero también en otras áreas. En un par de semanas más vamos a estar organizando con
María Soledad Cisternas, la enviada especial del Secretario General sobre Accesibilidad y Discapacidad, un webinar también orientado con la sociedad civil, o sea, nuestra idea es convocar a actores gubernamentales de las instancias públicas de discapacidad y a la sociedad civil para que haya ahí un diálogo y un intercambio de experiencias. Entonces, es a través de diferentes canales y con diferentes actores que buscamos difundir estos mensajes. Nuevamente creo que es importante considerar como las recomendaciones a corto plazo, lo que necesitamos ahora, pero también pensar en el largo plazo y en cómo hacemos para tomar medidas ahora para que la próxima vez que haya un evento como este, o sea, una crisis sanitaria como esta, o tal vez ni siquiera de estas mismas magnitudes, pero crisis sanitarias, cómo podemos hacer desde ya para empezar a prevenir y a mitigar los impactos negativos previsibles para la población con discapacidad. Muchas gracias, Heidi, y estaremos muy pendientes del desarrollo también de esos seminarios web y seguramente también abrimos la puerta a profundizar en cada una de las temáticas que están trabajando desde CEPAL para, como decías, ponerlas en común y compartirlas con cuanto más audiencia, sin lugar a dudas, mejor. Vamos a tomar los últimos minutos para un par de preguntas más, si ambos tenéis disponibilidad. Lo más breve posible, pero para no dejar con las preguntas en la boca a la audiencia. Juan Ángel, concretamente con relación a las personas con discapacidad que están muchas conectadas y nos consultan, por ejemplo, ¿cuál sería tu mensaje en relación a cómo funciona, ¿no? La recomendación 7 del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en cuanto a la importancia de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en este contexto? En concreto, ¿cuál sería tu mensaje en cuanto al rol de las organizaciones? Lo decías en cuanto al asesoramiento que pueden brindar a los estados y cómo están trabajando en territorio. ¿Qué mensaje también hacia las personas con discapacidad puedes dar a modo de cierre de tu parte? Bueno, lo primero es destacar que todos somos seres humanos. Eso es lo más importante que se tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, todos somos actores sociales en esta clase de crisis. No solamente las personas con discapacidad, personas que no tienen discapacidad, actores de gobierno, todos debemos cambiar esa clase de paradigmas, esa clase de pensamientos que se tienen hacia otras ciertas personas, otros ciertos sectores. Entonces, que se nos vea también como actores sociales de participación en esta clase de situaciones. Como seres humanos, todas las personas con discapacidad tenemos derecho de participar, tenemos los mismos derechos en todo el mundo y estamos encontrando que todos tenemos también barreras que nos hacen perder la esperanza, pero no queremos perder esa esperanza, queremos continuar teniendo la fe en que esas situaciones pueden mejorar, en que seguiremos trabajando para que esto mejore y que este trabajo se haga minuto a minuto, que los cambios puedan irse dando con responsabilidad y que se pueda seguir haciendo esa incidencia frente a los diferentes estados. También tenemos que ver también que esto nos sirva de manera positiva frente al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Tener en cuenta esta situación y que todas las estrategias que se pongan en marcha ahora en adelante, pues también mejoren la situación de las familias y pues contando con el amor de Dios nosotros también. Es importante seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad todos los días, que se mejore la calidad de vida. Pero para esto requerimos que puedan existir diferentes espacios de participación para que se logre ese cambio social, no solamente en toda la legislación que hay en los diferentes países, sino también un cambio de pensamiento en la sociedad y que exista esa igualdad de oportunidades en todos los estados, los países en América Latina, y que nosotros podamos ser un ejemplo para todo el mundo desde ese trabajo que se ha realizado, se sigue realizando acá en Latinoamérica,
para todo el mundo. Y por último, decir a todos, Dios los bendiga. Muchas gracias Juan Ángel por tu participación, también a Fernando. Vamos a hacer una pregunta más a Heidi y luego ya cerraremos este espacio, pero con el compromiso, por un lado, y debí decirlo antes, vamos a compartir los documentos que se han mencionado, tanto desde la Organización Internacional del Trabajo como desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, y lo que nos está compartiendo también Heidi, con todas las personas que se han registrado para participar en este seminario web, y reiterar que la grabación de esta sesión también estará disponible en los próximos días en YouTube. Dicho esto, Heidi, una última pregunta en relación con lo que venías comentando, ¿no? Y también lo había mencionado Ana Modano en su presentación, que de alguna manera, volviendo al tema específico de protección social, de alguna manera la crisis ha puesto de manifiesto algunas carencias, algunas necesidades en los sistemas de protección social y la necesidad también de su reforma. ¿Existe o se ha percibido desde CEPAL un interés, una intención de caminar por esos procesos de reforma? ¿Qué claves o qué elementos podría señalar como claves para poder realizar esos cambios que se han comentado a lo largo del seminario? Sí, o sea, creo que esta crisis ha puesto en manifiesto todos los quiebres, todos los puntos débiles, no solo de los sistemas de salud, sino también de los sistemas de protección social. Y antes sí creo que existía un interés en los países de la región por avanzar hacia sistemas de protección social universales e integrales. Y esta crisis ha puesto en manifiesto la necesidad de avanzar en ese ámbito, o sea, la necesidad de avanzar en ese camino, y que no puede ser hecho así en un contexto de emergencia, con parches aquí y allá. Entonces, creo que esto ha llevado a la conclusión de que efectivamente es necesario pensar, por ejemplo, en los sistemas de información, es necesario pensar en las prestaciones, es necesario empezar a considerar un ingreso básico universal. O sea, estas son discusiones que sí se están teniendo, y creo que esta crisis justamente ha puesto en manifiesto la necesidad de avanzar en eso con pasos graduales, pero o sea, no se va a resolver todo en el contexto de esta crisis, pero sí ha arrojado luces sobre algunas áreas que mencioné recién, que sí tienen que ser consideradas y trabajadas aquí a futuro. También el financiamiento, o sea, la parte fiscal, de dónde van a salir los recursos para avanzar en estas líneas. Eso también ha sido un tema que ha salido a raíz de esta crisis. Muchísimas gracias. Como decías, realmente la crisis nos permite visualizar, ¿no?, y percibir cuáles son las tareas que tenemos por delante. En el mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, nos apuntamos varias de las reflexiones, o todas las reflexiones que nos habéis compartido, tanto Heidi como Juan Ángel, Ana y Estefan, como parte de este ciclo de seminarios web que, como decíamos al inicio, pretenden debatir, poner en común experiencias, también los retos con los que nos estamos encontrando en la medida que se va desarrollando la emergencia sanitaria y luego la crisis social, económica, que está afectando a todos los países de la región, y que nos provoca también estas incertidumbres y también estos desafíos que, en definitiva, como decía ahora al cierre Heidi, también nos permite identificar con más claridad en qué hay que trabajar en el mediano y largo plazo. Como dice el refrán,
no hay mal que por bien no venga, ojalá que no venga muy seguido, pero, pero bueno, definitivamente es una oportunidad para reflexionar y para poder también encontrar esos elementos de cambio y sobre todo encontrar propuestas, y es lo que intentamos traer en estos seminarios web. Partimos de un diagnóstico, pero también poner sobre la mesa posibilidades de mejora. Agradecer nuevamente por el tiempo, por el espacio, a las personas que nos han acompañado como panelistas, también a todas las personas que se han conectado, al equipo de subtitulado que nos acompaña en cada una de las sesiones, y también a Fernando, que esta tarde, bueno, esta mañana o tarde, dependiendo de qué lado del Atlántico nos encontremos, ha estado apoyando también con la interpretación en lengua de señas. Reiterar también el compromiso y la invitación para continuar en este ciclo con diferentes temáticas. Nos apuntamos también lo que comentaba Estefan en relación a un próximo documento que va a ser realmente de interés y que ojalá podamos compartir en uno de estos espacios. Lo mismo en el caso de CEPAL, con ese trabajo que Heidi nos ha comentado, y esas sesiones con sociedad civil y con autoridades gubernamentales, en la que esperamos también poder acompañar y facilitar información para quienes se han registrado en el ciclo de seminarios web. Y bueno, hacer una invitación especial para el próximo martes, en este mismo horario, a un seminario web sobre la participación de las mujeres con discapacidad en el empleo. Es un seminario web que organiza la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, y en el que va a estar también participando el Grupo Social 11 desde España con una experiencia en cuanto al empleo de las mujeres. Estaremos también compartiendo esa información y luego acompañar a las siguientes sesiones que desde el Programa Iberoamericano de Discapacidad se estarán proponiendo en las próximas semanas para continuar debatiendo en cómo la crisis puede y debe tener en cuenta a las personas con discapacidad, y cómo desde la construcción colectiva, desde el diálogo plural, podemos también desarrollar o participar en la mejora de las sociedades en las que vivimos una vez superada la crisis. Muchas gracias nuevamente y nos encontramos en los próximos días. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Muy linda tarde a todos. Muchas gracias.